Tema 7, trigonometría. Vamos a ver la circunferencia goniométrica. Vaya nombre que le han puesto. Bien, esto ya nos va a servir para definir razones trigonométricas para cualquier ángulo, porque todo lo que hemos visto en el tema este es para ángulos agudos, para ángulos que están entre 0 y 90 grados. Todo lo que no sean ángulos agudos, hasta ahora no habíamos visto nada. Vamos a ver cómo podemos hacer el seno de 280, de 320 o de 1573, por ejemplo. Cualquier ángulo nos va a valer. Para ello vamos a definir la circunferencia goniométrica. Simplemente es una circunferencia como si tuviéramos nuestro eje X, nuestro eje Y, que está situada, pero tiene radio 1, como si lo hemos puesto con lupa. Aquí está el 0, 0, aquí está el 1, 0, el 0, 1, el menos 1, 0 y el 0, menos 1. ¿No? Los ejes X, el eje Y, y en ese eje X trazamos esta circunferencia. Bien, pues en esa circunferencia de radio 1 unidad vamos a dibujar, a representar cualquier ángulo. ¿Cómo se representan los ángulos? Leéis aquí esta frase. A partir del semieje positivo X en sentido contrario a las agujas del reloj. Si este es semieje X, sentido contrario, vamos hacia acá. Es decir, por ejemplo, ¿veis cómo se está formando el ángulo? A partir del semieje positivo, este es el eje X, el semieje positivo es este de la derecha. Formamos un ángulo. En este caso, ángulo agudo menor de 90 grados, puede ser mayor de 90, puede ser cualquier ángulo. Bien, ¿qué ocurre? Cuando yo trazo el ángulo, trazo aquí esta línea para trazar el ángulo que forma con el semieje positivo X y tocan un punto de la circunferencia, ¿verdad? Ese punto de ahí. Ese punto, como cualquier punto que está situado en los ejes, tiene sus coordenadas. Una coordenada X y una coordenada Y. Como es un ángulo agudo, podemos seguir definiendo tal como hemos visto antes. Es decir, en este ángulo, ¿quién sería el seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa? Porque como pone aquí, para cualquier ángulo yo tengo asociado un punto. Si es un ángulo mayor, otro punto. Este ángulo de aquí, otro punto. Cada ángulo tiene asociado un único punto de la circunferencia, con su coordenada X, su coordenada Y, que tienen que ser menor que 1, ¿verdad? Como mucho la X va a ser 1 y la Y también, como mucho, también va a ser 1. O por aquí el menos 1, por aquí el menos 1. Bien, repito, muy importante, que cada ángulo tenga asociado su punto de la circunferencia. Repito, como este ángulo es agudo, sí podemos todavía aplicar la definición de los catetos, de la hipotenusa y todo eso. Seno de alfa, cateto opuesto. ¿Cuánto mide este cateto? De aquí a aquí. Esto mide, pues lo que mide ahí, ¿verdad? Esto es Y. Y lo importante aquí, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa es el radio de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia, lo ponga donde lo ponga, siempre va a ser 1. Por eso el seno de alfa es I entre 1, es decir, es I. Cateto opuesto, el cateto opuesto mide lo que sea la I. Aunque esté aquí, el cateto opuesto es siempre lo que mide la I. ¿Quién es el coseno de alfa? Cateto contiguo. ¿Cuánto mide el cateto contiguo? Pues mide X partido 1, es decir, el coseno es X. Y la tangente, que es opuesto entre contiguo, pues será Y partido X. Con lo cual, ahí hemos definido seno, coseno y tangente de ese ángulo alfa. Pues la X, la primera coordenada va a ser el coseno, la segunda coordenada es seno y Y entre X, segunda entre primera, es la tangente de ese ángulo. Con lo cual, a partir de ahí, esta definición que ha ocurrido para este ángulo agudo, lo vamos a definir para cualquier ángulo. Es decir, lo más importante, que cada ángulo, yo hago un ángulo y cuando trazo la línea para poner ese ángulo va a tocar un punto de la circunferencia. Bien, y ese punto tiene una coordenada X, una coordenada Y. Pues a partir de ahí, el seno de alfa siempre va a ser la segunda coordenada, la Y,
el coseno de alfa va a ser la primera coordenada, la x, y la tangente de alfa va a ser y partido x. Esto es fundamental para entender las razones trigonométricas en la circunferencia goniométrica. Bien, con lo cual, a partir de esto podemos afirmar entre qué dos números. Antes decíamos que era entre 0 y 1, pero cuando son ángulos agudos, pero para cualquier ángulo, fijaros, esta es la circunferencia goniométrica. ¿Entre qué dos números está el seno y el coseno? El seno, que es la y, como muy pequeña, en cualquier punto de aquí tendrá la y que sea desde el -1 al 1. Y el coseno, que es la x, también estará entre -1 y 1. Cualquier punto, su coordenada va a estar entre -1 y 1 en la x y entre -1 y 1 si es la y. Es decir, seno y coseno, siempre coged la calculadora, probad con los números que queráis, siempre va a ser 0, algo, menos 0, algo, o en algún caso puede ser 1 o -1. Pero nunca, si os sale alguna vez el seno que es 1,3, algo falla por ahí. Seno y coseno siempre son números entre -1 y 1. La tangente sí puede salir cualquier cosa. Bien, es decir, a partir de ahí podemos saber muy poquitas, pero algunas razones trigonométricas, ¿verdad? Por ejemplo, la de 90 grados. Vayan pensando, ¿quién sería seno, coseno y tangente a partir de esta? Aquí está la chuletilla, ¿verdad? Seno de 90, trazamos el ángulo 90. ¿Cuál es el punto asociado a los 90 grados? Yo siempre empiezo desde el semieje positivo x. 90 grados, el punto asociado es este de aquí, que es el punto 0,1. Pues bien, ¿quién es el seno entonces? El seno será la coordenada ahí, el 1. ¿Quién es el coseno? Coordenada x, el 0. ¿Quién es la tangente? Pues 1 entre 0, que tiene pinta que esto es una e tachada, símbolo matemático que significa que no existe la tangente, porque sería 1 entre 0. Es decir, repito, pongo el ángulo y veo qué punto es. En este caso sí lo podemos ver exactamente. Cualquier otro de aquí pues sería 0, algo, no se puede ver de forma exacta, pero este sí. Con lo cual seno, segunda coordenada, el coseno la primera, tangente, segunda coordenada entre primera coordenada. Vamos a ver el de 180 grados. Para en el vídeo hacerlo vosotros, por lo menos de cabeza. Siempre pensarlo, si no los vídeos son muy aburridos. Vamos con 180. Trazamos 90 y aquí justo llega a 180. ¿Cuál es el punto asociado a los 180 grados? Este de aquí. Cuando yo trazo la línea para hacer los 180 grados y es el punto -1, 0. ¿Quién será el seno? El seno siempre la y, la segunda coordenada. El 0 es el seno. ¿Quién es el coseno? El -1 es el coseno. ¿Quién es la tangente? Seno entre coseno, 0 entre -1, que esta vez, si da exacto, ¿verdad? Sería 0. La tangente de 180 es 0. Todos pueden probarlo con la calculadora, verán cómo es cierto. Otro ángulo que va a dar exacto, este de aquí, que es el 270 grados, ¿verdad? Pues venga, vamos a ver cuál es el punto asociado a los 270 grados. 90, 180, 270. Y el punto asociado a los 270 grados es este de aquí, que es el punto 0 menos 1. Con lo cual, ¿quién será el seno? Seno es segunda coordenada, que es el -1. El coseno es la primera coordenada, que es el 0. Tangente, -1 entre 0 no existe, ¿verdad? No existe tangente 270. Vamos con los 360 grados. ¿Cuál es? Vamos a dar la vuelta completa, de aquí y aquí. Aquí paro, trazo mi línea. ¿Cuál es el punto asociado a los 360 grados? Este de aquí, que es el punto 1, 0. ¿Dónde quién es el seno? El seno es el 0. ¿Quién es el coseno? El coseno es el -1. ¿Quién es la tangente? Tangente sería 0 entre -1, que sería 0. Esta vez sí existe. Segunda coordenada seno, primera coordenada coseno, tangente y entre x. Y así podemos saber razonando seno, coseno y tangente de esas de 90, 180 y 270 grados.
Fácil, ¿verdad? Importante es esto de aquí. Bien, es decir, yo os voy a pedir que sepáis decirme cuál es el signo de las razones trigonométricas según en qué cuadrante está. No voy a decir cuál es, pero por lo menos que sí sepáis si es positivo, negativo, el seno o el coseno, razonando esto. Primer cuadrante, sabéis que son todos los ángulos que están entre 0 y 90. Ponemos un 1 con número romano. El segundo cuadrante es cualquier ángulo que esté aquí, que estará entre 90 y 180 grados. El tercer cuadrante, que estará entre 180 y 270 grados. Y el cuarto cuadrante, que estará entre 270 y 360 grados. ¿Se entiende, verdad? 90, otros 90, otros 90. Y estos son los cuatro cuadrantes de la circunferencia econométrica. Es decir, vamos a pensar qué signo tendrá seno, coseno y tangente de cualquier ángulo que esté en el primer cuadrante. Señalo que se vea bien que estos son los ejes semiejes positivos y en rojo son los semiejes negativos, ¿verdad? Pues venga, vamos al primer cuadrante. Esto de ahí. Toca un punto de circunferencia y aquí tendremos nuestra coordenada X, que es el coseno, y nuestra coordenada Y, que será el seno. Bien, empezamos con el coseno. ¿Qué signo tendrá el coseno? El coseno está aquí a la derecha. Este es 0, algo. Esto es positivo. Cualquier ángulo del primer cuadrante, el coseno positivo. El seno, ¿qué signo tendrá? Esto es azul, parte de arriba. El seno va a ser positivo. Con lo cual la tangente es más entre más, como es seno entre coseno, más entre más da más. Venga, completen el cuadro ahí a lápiz y luego compruebe si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Si no, esto es muy aburrido. Venga, que me hace ilusión que lo hagáis solo. Vamos con el segundo cuadrante. Ángulo en el segundo cuadrante. Estamos ahí. Trazamos nuestro coseno. Uy, da por aquí, por la izquierda, toca en rojo, ¿verdad? El coseno va a ser negativo. El seno va a ser positivo. Cualquier ángulo que esté entre 90 y 180, coseno negativo, pero el seno está arriba, seno positivo. Con lo cual la tangente, más por menos, que sería menos. Vamos con el tercer cuadrante. Tercer cuadrante entre 180 y 270 grados. Vamos aquí 90 y otro poquito más, cualquiera. Vamos con el coseno, que el coseno va a ser por aquí a la izquierda del 0, con lo cual negativo, ¿verdad? La coordenada Y, que es el seno, coordenada Y por aquí también negativo, con lo cual la tangente menos entre menos, seno entre coseno, sería más. Último cuadrante. Cuarto cuadrante entre más de 270 grados, menos de 360 grados. El coseno, que es la X. Coseno va a ser, aquí azul, ¿verdad? A la derecha del 0, positivo. El seno, aquí abajo, el seno va a ser negativo, con lo cual tiene toda la pinta que la tangente menos entre más menos. Todo esto, aprenderse de memoria esto, mi mente incapaz, tengo la memoria atrofiada, pero si lo razonáis, yo creo que es fácil sabiendo que el X, coseno y seno, ¿vale? Así puedo saber todos los signos de cualquier ángulo dentro de la circunferencia geométrica. Bien, también se pueden definir ángulos negativos. ¿Intuís cómo va a ser el menos 3 grados o el menos 20 grados o el menos 80 grados? Pues los ángulos negativos, el ángulo menos alfa, empezamos a partir del semieje, pero en vez de ir con el sentido contrario a la aguja del reloj, sí vamos en el mismo sentido de la aguja del reloj. Es decir, entre menos 90 y 0, del 0, si vamos a citar del 0 a menos 90, estaríamos en el cuarto cuadrante. Aquí está 0, menos 1, menos 2, menos 90. Del menos 90 a menos 180, voy hablando de mayor a menor.
realmente lo escribiríamos, aquí estaría en el menos entre 0 y menos 90, es decir, entre menos 90 y 0. Del menos 90 al menos 180 estaríamos en el tercer cuadrante. Menos 180 menos 270 hablaríamos del segundo cuadrante, y del menos 360 al menos 270 menos 360 hablaríamos del primer cuadrante. ¿Entendéis, no? Menos 90, menos 180, menos 270, simplemente se forman los ángulos en el sentido de la aguja del reloj. Y así podemos deducir en qué cuadrante está un ángulo negativo. Y también podemos ver ángulos muy grandes en la circunferencia gonométrica. Muy grandes, como por ejemplo, en qué cuadrante está el ángulo 4987 grados. ¿Y eso cómo se define un ángulo así, que es el mayor de 360 grados? Pues dándole vueltas a la circunferencia gonométrica. Aquí estaría el 360, la segunda vuelta estaría aquí el 720, iríamos de 360 en 360 hasta que pare el 4987. ¿Y cómo sabremos en qué cuadrante está? Más de uno está pensando, ¿verdad? Si una vuelta son 360 grados, pues tendremos que dividir 4980 entre 360. La parte más complicada de todo este curso. Hay que hacer una división con su resto, su cociente. ¿Qué tiempo es aquello, verdad? Bien, pues vamos. Cogemos KBA 1. 1 por 0, 0, 8, 8. 1 por 6, 6. A ver, 3, 3, a 4, 1. ¿Recuerdan, verdad? Bien. Ahora, KBA, no, KBA, todavía hay que bajar el 7. Bajamos el 7 y ahora sí decimos cuánto cabe. Que a 4 creo que me voy a pasar. A 3, 3 por 0, 0, hasta 7, 7, 18, 18, 0, 9, 1, 10, 13. Con lo cual, ¿qué significa eso? Esa división, ¿qué significa? Que para hacer el ángulo 4987 grados, ¿cuántas vueltas le hemos dado a la circunferencia goniométrica? Le hemos dado 13 vueltas, cosa que a mí realmente me da igual las vueltas que me da. ¿Qué es lo que me va a importar? Que aparte de las 13 vueltas, tengo que hacer 307 grados más, con lo cual el ángulo de 4980 tiene asociado el mismo punto de la circunferencia gonométrica que 307 grados. Por eso pueden comparar con la calculadora que cualquier razón trigonométrica de 4987 coincide con la de 307 grados. Por eso lo que hace es dar 13 vueltas a la circunferencia y 307 grados más. Por eso el ángulo 4987 está en el cuarto cuadrante, porque 307 grados está entre 270 y 360. Estaríamos hablando del cuarto cuadrante. Realmente lo que me interesa es el resto. El número de vueltas me da igual. Por eso hay que hacer la división hacia mano. No vale calculadora, porque la calculadora no te da el resto. Con lo cual, mirando el resto, ya sabemos en qué cuadrante está. Parte complicada, hay que hacer una división. Venga, pues con todo esto, actividad que os la dejo ahí planteada. Cada uno la hace y tenéis en los apuntes. La hacéis, completáis y ya os diré la solución. Es decir, en qué cuadrante está cada ángulo y los signos de sus razones trigonométricas. Es decir, aquí me tenéis que poner primero, segundo, tercero, cuarto, y lo de seno, coseno, tangente, simplemente ponerme más o menos, positivo o negativo. No lo que da. Todo esto sin calculadora. Bueno, vamos a ver. ¿En qué cuadrante está? Y repito, utilizando lo que hemos visto anterior, si es positivo o si es negativo en estas tres columnas. Aquí primero, segundo, tercero, cuarto, y en estas tres más, menos, 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 más, menos, más. Ya vais pensando el signo de cada razón trigonométrica.